Había una mujer en Alejandría cuyo nombre era Hipatia. Era la hija del filósofo Theón y llegó a tener una cultura tan grande como para alcanzar cotas muy por encima de los filósofos de su época, además de recibir en sucesión la escuela platónica procedente de Plotino y exponerles todos sus conocimientos filosóficos a los que querían instruirse en la filosofía. Y gracias a esa digna espontaneidad al hablar, que él asistía en virtud de su gran cultura, no solo iba y se presentaba con total castidad ante los magistrados, sino que no sentía empacho alguno de aparecer en medio de reuniones varoniles. Por su extremada castidad, todos la respetaban más aún y se quedaban asombrados. Lo cierto fue que entonces la envidia aprestó contra ella sus armas. Hola, bienvenidos al mundo de Radha. Y hoy yo no les relataré la historia. Dejemos que la misma Hipatia cuente cómo fue su vida. Así que comencemos. Hola, soy Hipatia. Quizás me conozcan como la primera mujer matemática de la historia. Me gané la fama de ese título, aunque no es del todo cierto, porque antes de mí ya había mujeres dentro de la ciencia. Pero sí es verdad que soy de las que más documentación existe, y es que mis discípulos me querían mucho y escribieron sobre mí. De hecho, la introducción que escucharon la escribió Sócrates Escolástico, uno de mis más allegados discípulos. Quiero sonar como una presumida porque no va con mi personalidad. Pero en mis tiempos fui una de las académicas más respetadas y sobre todo entre el mundo helenístico de los hombres. Les contaré un poco más sobre mí. Nací en Alejandría en la época romana de Egipto, hace mucho tiempo. Pero me creerán, como fue hace ya tanto tiempo, no recuerdo bien el año, si fue en el 355 o en el 370 o en esas épocas. La verdad es que no logro ubicar bien, pero sitúenme en ese tiempo. Mi padre fue Theón de Alejandría. No es por presumir, pero era un prestigioso hombre de ciencia. Manejaba desde la filosofía, astronomía, matemáticas y demás ciencias. Como se imaginarán, crecí en un ambiente intelectual. Siempre teníamos la sed de aprender, de descubrir. Mi padre y yo nos llevábamos muy bien. Y gran parte de mi saber se lo debo a él. También debo decir que él siempre me dio mi lugar como una científica que era yo. Siempre colocaba mi nombre en las investigaciones que hacíamos juntos. Jamás él se dio más importancia. Éramos parte de la escuela neoplatónica de Alejandría y mi padre fue el director de la biblioteca de Sarapeo, que también era parte de la biblioteca de Alejandría, la segunda biblioteca más importante de Alejandría. Yo también trabajaba ahí impartiendo mis clases. Podrían pensar que teníamos una vida de lujos mi padre y yo, pero en realidad no. Sí teníamos una casa muy bonita, pero nosotros realmente queríamos un estilo de vida ascético, o no es que quisiéramos, lo teníamos. Vaya, una vida de negación a lo material, a lo hedónico. No obstante, nos dedicábamos mucho a cultivar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Como decía el buen poeta Décimo Junio Juvenal, mente sana en cuerpo sano. Realmente mi padre y yo dedicábamos a hacer ejercicio, a tener una vida bastante sana. Algo que me encantaba hacer era observar. Digamos que me perdía en el universo, en el cielo, porque de donde más se aprende es de la observación. Con el tiempo me convertí en la directora de la escuela neoplatónica. Ejercí como maestra por más de 20 años y llegué a ser un poco más famosa que mi padre, o como dirían en estos días, fui toda una influencer de la astronomía, matemáticas y filosofía. No solamente me dediqué a la enseñanza, también me gustaba tener injerencia en la vida política y estar pendiente de las instituciones científicas de la ciudad. Me interesaban los problemas sociales. Entre mis enseñanzas, explorábamos lo pagano, la astrología y numerología, e intenté revivir la antigua religión griega. De ahí que muchos cristianos decían que yo era una hechicera. Y bueno,
No era así. Nunca me casé. Quizás nunca tuve el tiempo, o quizás las enseñanzas platónicas con las que crecí me influenciaron, no lo sé. Seguramente ustedes conocen a Platón. Y bueno, ya saben que decía y tenía ideas sobre la abolición del sistema familiar. También en su libro La República, que seguramente sé que ya leyeron, decía que los hijos no deben crearse en familias porque los padres están capacitados para tenerlos, pero no para educarlos. En fin, yo no me quise complicar la vida y no quise ni casarme ni tampoco tener hijos. Y pues, no sé, pero yo creo no estar arrepentida de ello. Eran tiempos difíciles, con un cristianismo relativamente nuevo y yo queriendo revivir de alguna manera la antigua religión griega. Mis seguidores no eran pocos, me respetaban y querían. Eso llegó a molestar a hombres de poder que me tildaban de bruja, como ya se los había dicho, alegando que yo embrujaba con mi belleza y hechizos a mis discípulos. Lo cual era completamente erróneo. Realmente lo que amaban de mí era mi conocimiento y sencillez. Claro que sí era una mujer muy bella, ¿por qué negarlo? Pero créanme que eso era lo menos importante. Mis alumnos, o discípulos como quieran llamarles, eran de todas partes, de cualquier credo, de diversas edades, de diverso estatus social. Y bueno, mi modo de enseñanza era pitagórico, y era de que nadie por ningún motivo podía estar excluido. Digamos que estaba muy a la moda del siglo XXI. Para que vean el cariño que tenían algunos de mis discípulos, quiero compartir con ustedes algunas de las cartas que escribieron para mí. Cartas de Sinesio de Cirene a la filósofa Hipatia. Carta número 10. A la filósofa Hipatia. A ti, querida señora. Te saludo cariñosamente y por medio de ti a mis queridísimos compañeros. Hace tiempo ya os habría reprochado esta situación de que yo no merezca que me escribáis unas letras, pero ahora sé que todos vosotros habéis apartado de mí vuestra mirada, no por cometer yo ninguna falta, sino por sufrir tantos infortunios como es capaz de sufrir un hombre. Sin embargo, si pudiera leer vuestras cartas y enterarme de qué vida lleváis, sin duda estáis mejor y disfrutáis de una suerte más favorable. No pasaría mal solo a medias, ya que en vosotros cifraría yo mi dicha. Pero lo que es ahora, esto de no recibir noticias vuestras, es también uno de los pesares que me atenazan. He perdido a mis hijos. Aquí les digo que el pobre Sinesio perdió a sus 3 hijos, y es por eso que estaba tan acongojado. Bueno, siguiendo con la carta, a mis amigos y la benevolencia de parte de todos, y lo que es más importante, tu alma divinísima, lo único que yo esperé, sé que me mantuviera firme para superar los infortunios y los embates del destino. Ahora les digo la carta 16. Postrado en la cama dicto esta carta. Ojalá al recibirla te encuentres bien de salud, madre, hermana, maestra, benefactora mía en todo, y todo lo que para mí tiene valor en dichos y hechos. La debilidad de mi cuerpo está ligada a una causa anímica. Poco a poco me va consumiendo el recuerdo de mis niños que se me han ido. Sinesio habría debido vivir solo mientras no hubiera tenido que experimentar los males de la existencia. Fue como un torrente represado hasta entonces y arrambló de un tirón y se trastocó la dulzura de esta existencia mía. Quisiera o dejar de vivir o de pensar en la tumba de mis hijos. Pero tú, ojalá te encuentres bien. Saluda cariñosamente a mis felices compañeros, comenzando por el padre Teotecno y el hermano Atanasio, y después a todos los demás, y si se les ha agregado alguno que te sea especialmente dilecto. Preciso es que también yo le deba gratitud por el solo hecho de serte tan dilecto. Salúdalo, pues, de mi parte, como al mejor de mis amigos. Tú, si algo te preocupas de mis cosas, haces bien. Y si no te preocupas tú de eso, tampoco me preocupo yo. Aquí, como pueden ver, Sinesio, a pesar de estar tan triste y sentirse tan mal, nunca me olvidó. Y como él, había tantos más de mis discípulos que hacían eso. Inclusive, mi discípulo Sócrates escolástico me consideraba como la tercera cabeza de la historia del platonismo.
Gracias a que mi padre me educó de una manera muy segura de mí misma, nunca me sentí intimidada de ir a las asambleas de hombres, inclusive Orestes, un político y general romano, padre de Rómulo Augustulo, el último emperador de Occidente, era mi discípulo. Me consultaban nobles, pensadores, filósofos y demás personas. Realmente muchos decían que me admiraban por mi dignidad y virtud. Como ya lo había dicho, eran tiempos difíciles y ya se acercaba el final del Imperio Romano. Había disputas políticas y religiosas entre grupos cristianos. En el 391 de nuestra era, el emperador Teodosio I dio fin a los cultos, oráculos y templos de la antigua religión, para ellos pagana. Los templos se convirtieron en iglesias y no fue de una manera pacífica, créanmelo. Pero yo seguí firme con mis enseñanzas hasta que en el año 415 sucedió algo que nunca imaginé. Un tal Cirilo, que era el nuevo obispo y patriarca de Alejandría, para marcar su territorio y poder, abrió la tesis sobre la naturaleza divina y humana de Cristo. Palabras más, palabras menos, para no aburrirles, los monjes mandados por Cirilo a mi discípulo Orestes, ya saben, el hombre influyente, decían que yo lo influía en contra de las creencias al cristianismo, lo cual era mentira. Yo nunca estuve en contra de ninguna creencia, yo solamente enseñaba en lo que yo creía y cada quien hacía sus conclusiones. Pero llegó un día de marzo del año 415. Yo iba en mi carruaje, tranquila, con mis vestiduras blancas, como siempre lo hacía. Y de pronto vi a una muchedumbre, parece ser que de cristianos, bastante aturdidos, que llegaban hacia mí. Detuvieron mi auto, o carro, o como le digan ahora en la actualidad. Los nombres han cambiado, ya lo sé. Yo iba de regreso a mi casa, era una jornada normal, y pararon mi carro, lo tiraron al suelo y me arrastraron. Me agarraron por mis vestiduras y me arrastraron hasta la iglesia más cercana. No recuerdo el nombre de ella. Sé que era, no sé, en el antiguo Cesario, quizás, no lo sé. Ahí empezaron a despedazar mis ropajes y con piedras muy filosas comenzaron a arrancarme la carne. Fue doloroso, porque no estaba muerta. Me quitaron la piel estando viva y yo no tenía absolutamente ninguna culpa. Poco a poco, por el dolor, morí. Después cortaron mis extremidades, mis restos los juntaron y los llevaron a un lugar llamado Cinarión, donde los arrojaron al fuego como si quemasen a una bruja, a un demonio. No fue un final justo, no lo fue. Muchos de mis discípulos, que también tenía yo discípulos cristianos, condenaron esa acción, llamándola como un crimen, porque así fue. Y dijeron que la actitud de Cirilo fue algo simplemente una cuestión de envidia. De hecho, esos comentarios están escritos en la Suda, una enciclopedia bizantina. Ahí dice que era justo la envidia de Cirilo. Él no pudo aguantar que una mujer tuviera tanta influencia, que estuviera rodeada de tantos hombres de tanto prestigio y que fuera una mujer decente, con virtud. Algo que me reconforta mi alma es que mi recuerdo no murió. Yo sí, pero mi recuerdo no murió. Perduró entre los egipcios, en todo Oriente, y me convirtieron en una mártir de la filosofía y que yo fui una defensora de la razón y el conocimiento. Lamentablemente en Occidente me enterraron
por mucho tiempo. No fue hasta el siglo XVIII, en plena Ilustración, que, me dijeron y me mostraron como la mártir de la filosofía en el occidente. Gibbon, en particular, narró mi vida, la historia de la decadencia del Imperio Romano. Y también en el siglo XIX, Charles Kingsley le dedicó una célebre novela a mi ser. Bueno, mi final fue horrible, pero al menos sé que perduré, y que perduro, y que estoy presente en la historia. Pueden agradecerme muchas cosas a mí sobre la ciencia, y yo les agradezco a ustedes que no me olviden y que muchas mujeres de esta época del siglo XXI me tomen de ejemplo y que no tengan miedo a aprender y miedo a ser. Y bueno, esto ha sido toda la historia de la científica Hipatia. También quiero agregar algunas de las cosas que ella realizó. Confeccionó un planisferio celeste gracias a un astrolabio que desarrolló ella misma, y también inventó un hidroscopio para pesar líquidos, entre algunos escritos que tenía con su padre. Está el comentario a la aritmética en los 14 libros de Diofanto de Alejandría, el comentario a las secciones cónicas de Apolonio de Perga, las tablas astronómicas, la edición del comentario de su padre a los elementos de Euclides y muchas más trabajos que tenía ella. Esta sección se llamará Personajes de leyenda, y quise comenzarla con Hipatia porque es una historia de gran valentía ante tiempos difíciles y de ser realmente lo que se quiere ser. Bueno, no se olviden de compartir conocimiento como lo hacía Hipatia, porque ya saben, es una forma de bondad. Hasta pronto.